Hay momentos en los que miras al espejo y algo dentro de ti sabe que lo que estás viendo no eres tú, no completamente. Es tu cara, tu cuerpo, tu ropa. Pero hay algo en los ojos de esa imagen que no reconoces. Algo que te observa con una conciencia propia. Y cuando apartas la mirada y vuelves a mirar, ahí está de nuevo, imitando perfectamente cada movimiento, cada gesto, haciéndote creer que eres paranoica, que estás imaginando cosas. Pero Elena Torres no estaba imaginando nada, porque la mañana en que despertó y se acercó al espejo del baño para lavarse los dientes, su reflejo tardó 3 segundos en aparecer. 3 segundos en los que el espejo mostró solo el fondo del baño vacío, las baldosas blancas, la cortina de ducha, todo excepto ella. Y cuando finalmente su imagen se materializó en el cristal, algo había cambiado en esa mirada reflejada. Algo que le hizo sentir que ya no estaba completamente sola en su propio cuerpo. Pero esto no empezó esa mañana. Empezó 3 meses atrás, en el consultorio del doctor Miranda, cuando Elena describió un sueño recurrente en el que ella misma la observaba desde el otro lado del espejo sin poder atravesarlo. El doctor anotó algo en su libreta con demasiada urgencia, algo que Elena alcanzó a ver antes de que él cerrara el cuaderno de golpe. Un nombre, Ansara Villalobos, y una fecha, 6 meses atrás, y debajo, una sola palabra subrayada, 3 veces, desaparecida. Elena no preguntó en ese momento porque el doctor cambió de tema con una velocidad que indicaba que acababa de cometer un error, que acababa de revelar algo que debía permanecer oculto. Y cuando Elena intentó investigar por su cuenta quién era Sara Villalobos, descubrió algo imposible. Ansara vivía en el edificio de arriba, en el apartamento 5C, y no solo vivía allí, sino que Elena la había visto esa misma mañana en el ascensor, lo que significaba que el doctor Miranda había escrito desaparecida junto al nombre de una mujer que seguía viva. O al menos, eso era lo que Elena creía hasta que decidió tocar la puerta del 5C, y la mujer que abrió, la misma mujer del ascensor, la miró con una expresión de absoluto terror y susurró algo que heló la sangre de Elena. Ambi, yo también dejé de aparecer en los espejos hace 1 año, y ahora solo existo para las personas que no usan espejos para verme. Y fue en ese preciso instante, parada en el pasillo, frente a una mujer que técnicamente estaba muerta, según los archivos de un psiquiatra, que Elena entendió la verdadera naturaleza de su problema. No era que su reflejo estuviera desapareciendo de los espejos, era que ella misma se estaba convirtiendo en el reflejo de algo que había decidido abandonar el cristal y tomar su lugar en el mundo real, dejándola a ella atrapada en el único sitio del que ya no podía escapar, ese espacio silencioso detrás de la superficie donde todas las versiones rechazadas de nosotros mismos esperan pacientemente su turno para ser reales. Para entender cómo Elena llegó a ese momento frente a la puerta del 5C, mirando a una mujer que debería estar muerta, pero que respiraba y temblaba, y existía con una intensidad desesperada, tenemos que retroceder. Tenemos que ir a 24 horas antes, al momento exacto en que Elena decidió documentar lo que le estaba pasando, porque después de aquella primera desaparición de 3 segundos frente al espejo del baño, las cosas empeoraron, no de forma dramática, no de forma obvia, sino con esa lentitud cruel que te hace dudar de tu propia cordura. El segundo incidente fue en el espejo del ascensor. Elena bajaba al supermercado y notó que mientras todos los demás ocupantes del ascensor tenían reflejos claros en las paredes espejadas, el suyo parpadeaba, como una imagen en una pantalla con mala conexión. Presente, ausente, presente, ausente. Y nadie más parecía notarlo. Nadie más miraba con alarma. Solo ella, observando su propia imagen intermitente mientras el número de los pisos descendía lentamente hacia el lobby. Y luego estaba el espejo de su sala. Un espejo grande antiguo que había comprado en un mercado de pulgas 2 años atrás. Un espejo con marco dorado y ornamentado, que le había parecido elegante y vintage. Elena siempre pasaba frente a él camino a la cocina. Siempre se detenía brevemente a verificar su aspecto antes de salir. Era un hábito tan arraigado que ni siquiera pensaba en él hasta la noche en que pasó frente al espejo y vio el reflejo de su sala, de su sofá gris, de la lámpara de pie, de la planta junto a la ventana, pero no se vio
a sí misma. Caminó de regreso lentamente se paró directamente frente al espejo, y durante 5 segundos completos, el espejo mostró solo la habitación vacía, como si ella fuera un vampiro, como si no tuviera sustancia suficiente para ser reflejada. Y entonces, como si alguien hubiera ajustado un dial, su imagen se materializó gradualmente, primero borrosa, a luego más definida, hasta que ahí estaba, completa, mirándose a sí misma con una expresión de terror que su reflejo no imitaba, porque su reflejo estaba sonriendo. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero definitivamente ahí. Mientras Elena sentía pánico, su reflejo sonreía con algo que parecía satisfacción. Esa fue la noche en que Elena decidió que necesitaba ayuda profesional. No porque creyera estar loca, sino porque necesitaba que alguien le dijera que estaba loca. Necesitaba una explicación racional an estrés, an falta de sueño, alguna condición neurológica tratable. Cualquier cosa menos la alternativa. Cualquier cosa menos aceptar que algo fundamental sobre su existencia estaba cambiando de formas que desafiaban toda lógica. Buscó en internet psicólogos especializados en trastornos de percepción. Encontró al Dr. Miranda. Las reseñas eran buenas. 30 años de experiencia, especializado en casos complejos. Disponibilidad inmediata, demasiado conveniente. Pensaría Elena después, demasiado perfecto, como si hubiera estado esperando exactamente este tipo de llamada. La primera sesión fue 3 meses atrás, un martes por la tarde. El consultorio del Dr. Miranda estaba en un edificio antiguo del centro, uno de esos lugares que conservan pisos de madera que crujen y techos altos con molduras elaboradas. La sala de espera tenía sillas de terciopelo verde oscuro y revistas viejas que nadie leía. Y lo más notable, no había espejos, ni uno solo. Elena lo notó de inmediato, porque había desarrollado la obsesión de verificar su reflejo constantemente, en cada superficie reflectante, en ventanas, en pantallas de teléfono apagadas, en cualquier cosa que pudiera mostrarle que todavía existía completamente. Y ese consultorio sin espejos la hizo sentir simultáneamente aliviada y profundamente incómoda, como si el doctor Miranda supiera exactamente qué tipo de paciente estaba esperando. Cuando finalmente la hizo pasar a su oficina, Elena notó que tampoco había espejos allí, solo estanterías llenas de libros, un escritorio de caoba, 2 sillas de cuero frente a frente, y una ventana grande que daba a la calle. El doctor Miranda era un hombre de mediana edad, con cabello gris, perfectamente peinado, lentes de marco delgado y una expresión de amabilidad profesional que no alcanzaba completamente sus ojos. Había algo en la forma en que la miraba, como si estuviera evaluando más que solo su estado mental, como si estuviera buscando signos específicos, marcas invisibles, que solo él sabía identificar. Y cuando Elena comenzó a describir lo que estaba experimentando, cuando mencionó las desapariciones intermitentes en los espejos, vio algo cruzar el rostro del doctor. No sorpresa en reconocimiento, como si hubiera escuchado exactamente esta historia antes, como si supiera cómo terminaba, y eso lo aterrorizara. Y fue durante esa primera sesión que Elena mencionó el sueño recurrente que había comenzado aproximadamente un mes antes de las desapariciones en los espejos. En el sueño, Elena estaba parada frente a un espejo de cuerpo completo en una habitación completamente oscura. El único espacio iluminado era el reflejado en el espejo, y en ese reflejo, ella se veía a sí misma intentando comunicar algo, moviendo los labios sin sonido, golpeando el cristal desde dentro, desesperada atrapada y la Elena del sueño. La Elena del lado real solo podía observar, sin poder ayudar, sin poder romper el cristal, sin poder hacer nada más que mirar cómo su reflejo se desvanecía gradualmente hasta que el espejo mostraba solo oscuridad absoluta. Y entonces ella despertaba con el corazón acelerado y la certeza inexplicable de que algo importante acababa de suceder, algo que no era solo un sueño, algo que era mensaje, o advertencia, o memoria de algo que aún no había ocurrido, pero que inevitablemente ocurriría. Y ese fue el momento en que el doctor Miranda cometió su error. El momento en que escribió demasiado rápido en su libreta. El momento en que Elena alcanzó a ver el nombre Sara Villalobos
y la palabra desaparecida, y aunque el doctor cambió de tema inmediatamente, aunque intentó reconducir la conversación hacia evaluaciones estándar de salud mental, ya era demasiado tarde. Elena había visto, y esa noche, cuando regresó a su apartamento, hizo algo que normalmente no haría, algo que la versión de ella de hace 3 meses habría considerado invasivo e inapropiado. Buscó información sobre Sara Villalobos, y lo que encontró no tenía ningún sentido, porque Sara Villalobos no estaba desaparecida. Sara Villalobos vivía en el mismo edificio que Elena en el apartamento 5C. Había fotos de ella en redes sociales, publicaciones recientes de hace 2 días andé. Ayer, fotografías de su trabajo como fotógrafa, imágenes artísticas de paisajes urbanos, de arquitectura, de personas. Pero había algo extraño en esas fotografías, algo que Elena no pudo identificar de inmediato, pero que le generó una incomodidad creciente, y solo cuando las estudió detenidamente durante horas, cuando amplió cada imagen, buscando esa anomalía que su instinto había detectado. Lo vio en ninguna de las fotografías donde aparecían superficies reflectantes, ventanas, espejos, charcos de agua. Sara aparecía reflejada. Todas las otras personas. Sí, en todos los otros objetos. Sí, pero Sara era invisible en cada reflejo, como si existiera en una frecuencia ligeramente diferente a la realidad normal, como si ya hubiera cruzado esa línea invisible que separaba el mundo sólido del mundo reflejado. Y Elena supo en ese momento que Sara no era una paciente anterior, era una advertencia, era el futuro, era lo que le esperaba si no encontraba la forma de detener lo que había comenzado. 2 días después de descubrir las fotografías de Sara sin reflejos, Elena la vio por primera vez en persona. Fue en el ascensor. Elena subía de hacer compras con 2 bolsas pesadas colgando de sus brazos. Entró al ascensor apurada, presionó el botón de su piso sin mirar alrededor, y solo cuando las puertas se cerraron, notó que no estaba sola. Había una mujer parada en la esquina, una mujer joven con cabello negro corto, ropa completamente negra, y una cámara profesional colgando de su cuello. Y Elena la reconoció inmediatamente de las fotografías que había visto online. Sara Villalobos, parada a menos de 1 metro de distancia en real and sólida, respirando vivan, y Elena no supo qué decir. No supo cómo explicar por qué conocía su nombre, por qué había estado investigándola, por qué su existencia contradecía completamente lo que el doctor Miranda había escrito en su libreta. Así que no dijo nada. Solo observó de reojo mientras el ascensor subía lentamente, notando que Sara también la miraba, no discretamente, abiertamente, con una intensidad que hacía que el pequeño espacio del ascensor se sintiera aún más pequeño. Y entonces, Sara habló. Su voz era más suave de lo que Elena había imaginado, en casi un susurro. Y lo que dijo fue: ¿en cuánto tiempo llevas desapareciendo? No era una pregunta, era una afirmación, como si Sara ya supiera la respuesta, como si pudiera ver en Elena algo que otros no podían ver. Y Elena, atrapada entre negarlo y admitirlo, entre fingir que no entendía o reconocer que sí entendía perfectamente, solo atinó a preguntar: ¿cómo lo sabes? Y Sara sonrió. Personajes principales: Elena Torres, psicóloga de 31 años, que descubre que su reflejo desaparece gradualmente de todos los espejos. Vive sola en un antiguo edificio del centro, meticulosa, racional, hasta que la realidad deja de tener sentido. Doctor Miranda, psiquiatra de 58 años que atendió a Elena hace 3 meses, guarda un secreto sobre otros casos similares que nunca documentó oficialmente. Sabe más de lo que admite. Sara Villalobos, vecina del piso superior, fotógrafa de 27 años, la única persona que tiene evidencia visual de lo que le está pasando a Elena en sus fotografías, revelan una verdad aterradora. La reflexión, la versión de Elena, que existe solo en los espejos y que está tomando decisiones propias, separándose progresivamente hasta desaparecer por completo. Una sonrisa triste, una sonrisa de alguien que ha estado donde Elena está ahora y sabe exactamente qué tan mal terminará. Y dijo: porque yo ya terminé de desaparecer. Lo que ves aquí, parada frente a ti,
no soy yo. Es lo que quedó, el eco, en la sombra, la versión que logró escapar del espejo antes de que fuera demasiado tarde. Y la puerta del ascensor se abrió en piso 4, el piso de Elena, y ella salió, tambaleándose ligeramente, con las bolsas todavía colgando de sus brazos, pero sin recordar qué había comprado o por qué. Y Sara se quedó dentro del ascensor observándola Han, y justo antes de que las puertas se cerraran, Sara agregó: si quieres saber qué es lo que realmente te está pasando, ven a mi apartamento mañana. 5 si hay. Pero no traigas espejos. Ni siquiera en tu teléfono. Los espejos son puertas. Y tu reflejo está aprendiendo a usar esas puertas. Elena no durmió esa noche. Se quedó sentada en su sofá, mirando el espejo grande de marco dorado que colgaba en la pared, opuesta, esperando, observando, verificando si su reflejo hacía algo que ella no estaba haciendo. Y durante horas no pasó nada. Solo su propia imagen, mirándola de vuelta, con la misma expresión de agotamiento y miedo. Pero a las 3:47 de la madrugada, algo cambió. Elena había parpadeado un parpadeo normal, medio segundo. Pero cuando abrió los ojos de nuevo, su reflejo seguía con los ojos cerrados. Por 2 segundos completos. 2 segundos. En los que Elena miraba su propia cara en el espejo con los ojos cerrados, mientras ella misma tenía los ojos completamente abiertos. Y cuando los ojos del reflejo finalmente se abrieron, había algo diferente en ellos. Una claridad, una conciencia. Como si el reflejo hubiera estado experimentando algo privado, algo que no estaba dispuesto a compartir. Y Elena supo que Sara tenía razón, que lo que fuera que estaba sucediendo no era una ilusión, no era un trastorno perceptivo, era algo mucho más fundamental, algo relacionado con identidad y existencia, y la delgada línea que separa ser real de ser solo un reflejo de algo real. A la mañana siguiente, Elena cubrió todos los espejos de su apartamento, con sábanas, con toallas, con cualquier cosa que bloqueara su reflejo, y salió sin maquillaje, sin verificar su aspecto, sintiéndose extrañamente vulnerable, sin la constante validación visual de su propia existencia. Subió las escaleras, en lugar de tomar el ascensor, porque no quería ver las paredes espejadas, no quería arriesgarse a otro encuentro con esa versión de ella misma que estaba aprendiendo a ser independiente. Y cuando llegó al piso 5 y caminó por el pasillo hasta el apartamento 5C, sintió ese mareo específico que viene antes de las revelaciones que cambian todo. Ese momento en el que todavía puedes retroceder, todavía puedes fingir ignorancia. Todavía puedes regresar a tu apartamento cubierto de sábanas y convencerte de que todo esto es producto del estrés y la falta de sueño. Pero Elena no retrocedió. Tocó la puerta, y cuando Sara abrió, cuando la vio allí parada en la penumbra de su apartamento completamente desprovisto de espejos, cuando la invitó a pasar con ese gesto silencioso que decía: bienvenida al club de las mujeres que dejaron de existir en los reflejos. Elena cruzó el umbral sabiendo que nada volvería a ser igual. El apartamento de Sara era como vivir dentro de una fotografía en blanco y negro. Todo era monocromático, paredes grises, muebles negros, ventanas cubiertas con cortinas opacas que dejaban entrar solo una luz difusa y sin sombras. Y por todos lados había fotografías. Cientos de ellas pegadas en las paredes, apiladas en el suelo, colgando de cuerdas como ropa tendida. Y Elena se acercó a mirarlas y vio que todas tenían el mismo tema. Ingrata personas sin reflejos. Personas caminando frente a ventanas de tiendas donde sus reflejos no aparecían. Personas paradas junto a lagos donde el agua reflejaba todo, excepto ellas. Personas en ascensores con paredes espejadas donde todos los demás ocupantes tenían reflejos, pero ellas eran espacios vacíos. Y había fechas escritas en cada fotografía. Y nombres Ambirosera. Y algunos de esos nombres Elena los reconoció. Pacientes del doctor Miranda, o al menos nombres que había visto brevemente en aquella libreta cuando él cometió su error. Sara le sirvió café en tazas negras sin asa. Se sentaron en un sofá que había conocido mejores días. Y Sara comenzó a hablar, a contar su historia. Y Elena escuchó sin interrumpir, porque finalmente alguien estaba explicando lo que le estaba pasando.
Finalmente había palabras para este horror específico. Sara dijo que había comenzado hace 2 años. Primero, fueron desapariciones breves, segundos, luego minutos, luego horas enteras, en las que ella pasaba frente a espejos y no aparecía, y al principio pensó que estaba perdiendo la razón. Visitó doctores, hizo pruebas, todo. Salía normal, hasta que encontró al doctor Miranda y él le dijo la verdad que nunca documenta oficialmente porque nadie le creería. Porque la verdad es que hay personas cuyas reflexiones desarrollan conciencia propia, personas cuyos reflejos deciden que quieren ser reales. Y el único camino hacia la realidad es mediante intercambio. El reflejo sale del espejo y la persona original es empujada hacia adentro, lentan gradualmente, imperceptiblemente, hasta que un día despiertas y te das cuenta de que ya no tienes reflejo porque tú eres el reflejo, atrapada del otro lado, golpeando cristales que nadie escucha, mirando un mundo que ya no puedes tocar. Y Sara le mostró algo entonces que hizo que todo el cuerpo de Elena se helara. Una fotografía tomada hace 6 meses, una fotografía de Sara misma parada frente a un espejo, y en la fotografía se veían 2 Saras, una del lado real y otra del lado reflejado. Pero no se estaban imitando, no estaban haciendo los mismos gestos. La Sara real tenía una expresión de terror. La Sara del espejo sonreía con satisfacción, y sus manos estaban tocando la superficie del cristal, no desde dentro o intentando salir, sino desde fuera, como si ya hubiera cruzado, como si ya hubiera tomado el lugar de la otra. Y la Sara que ahora estaba sentada frente a Elena, la Sara que existía en este apartamento sin espejos, susurró en esa foto: fue tomada el día en que intercambiamos lugares, el día en que mi reflejo se volvió real y yo me convertí en el eco. Y sigo aquí, porque aprendí a existir sin reflejarme, aprendí a ser real en un mundo donde técnicamente ya no existo. Pero tú, Elena, tú todavía tienes tiempo, tú todavía puedes detener el intercambio. Si estás dispuesta a hacer lo necesario, si estás dispuesta a destruir todos los espejos antes de que tu reflejo termine de cruzar completamente. Porque una vez que cruza, una vez que toma tu lugar, ya no hay forma de revertirlo. Y entonces, serás tú quien mire desde el otro lado de los espejos. Serás tú quien desaparezca gradualmente mientras tu reflejo vive tu vida mejor de lo que tú la viviste. Para entender por qué Elena estaba destinada a este proceso de intercambio con su reflejo, tenemos que ir más atrás. Tenemos que ir 6 meses antes del primer incidente frente al espejo del baño. Tenemos que ir al día en que Elena compró ese espejo grande de marco dorado en el mercado de pulgas. Porque ese espejo no era ordinario. Tenía historia, tenía memoria. Y más importante, tenía una ocupante anterior. Una mujer llamada Isabel Romero, que había desaparecido misteriosamente hace 5 años. Desaparecida de la forma en que Sara estaba documentando en sus fotografías, de la forma en que el doctor Miranda había estado rastreando durante décadas sin poder detener. Porque Isabel había sido la primera paciente del doctor Miranda en presentar estos síntomas. La primera en desaparecer gradualmente de los reflejos. Y la última cosa que Isabel hizo antes de desvanecerse completamente fue vender todos sus muebles, incluido ese espejo, y dejar una nota que el doctor Miranda guardaba en su escritorio, bajo llave. Una nota que decían: cuando ya no puedes verte en los espejos, ya no existes para el mundo. Solo existes para quienes miran directamente, sin mediaciones, sin reflejos. Y eventualmente, incluso, eso desaparece. Porque la gente necesita ver tu reflejo para recordar que eres real. Sin reflejo, eres fantasma. Sin reflejo, eres solo idea de persona. Y las ideas se desvanecen. Y ese espejo que Elena compró sin saber su historia, llegó a su apartamento cargando la memoria de Isabel, cargando su desaparición, cargando su reflejo atrapado que había estado esperando años por una nueva anfitriona. Por alguien que mirara lo suficientemente seguido. Alguien que le diera atención. Alguien cuya identidad pudiera lentamente empezar a reemplazar. Y Elena había sido perfecta. Elena, psicóloga especializada en identidad y autopercepción. Elena que se miraba a sí misma constantemente buscando validación. Elena que pasaba frente a ese espejo
docenas de veces al día, alimentando involuntariamente a esa presencia hambrienta que vivía del otro lado del cristal. Y el reflejo de Isabel, atrapado durante años, finalmente encontró una salida. Encontró a alguien con quien hacer intercambio. Encontró a Elena. Y comenzó el proceso lento de empujar hacia afuera mientras tiraba de Elena hacia adentro. Y el doctor Miranda lo sabía. Había reconocido los síntomas desde la primera sesión. Había visto el patrón demasiadas veces, pero nunca había podido detenerlo. Porque una vez que el proceso comienza, una vez que el reflejo adquiere suficiente conciencia, no hay forma de revertirlo sin destruir todos los espejos. Y la gente no está dispuesta a vivir sin espejos. La sociedad moderna está construida sobre superficies, reflectantes en monitores, en pantallas, en ventanas, en charcos, en cualquier superficie brillante es potencial puerta. Y destruir todas esas puertas significaría vivir en aislamiento casi total. Significaría renunciar a teléfonos, a computadoras, a todo lo que tiene pantalla. Y muy pocas personas están dispuestas a hacer ese sacrificio. Prefieren arriesgarse, prefieren creer que son la excepción, que pueden detener el proceso, que pueden mantener el control, pero nadie puede. Porque el reflejo conoce todo sobre ti, conoce tus inseguridades, tus miedos, tus deseos no admitidos. Y usa ese conocimiento para ser mejor versión de ti, para ser lo que siempre quisiste ser, pero nunca tuviste el coraje de ser. Y eventualmente, cuando el reflejo finalmente toma tu lugar, nadie nota la diferencia. De hecho, las personas a tu alrededor a menudo comentan que te ves mejor, que pareces más feliz, más segura, más tú misma, porque el reflejo es la versión idealizada. La versión, sin dudas, la versión que nunca existió realmente, pero que todos quieren ser. Y mientras Sara explicaba todo esto, mientras mostraba más fotografías, más evidencia, más nombres de personas que habían sido reemplazadas por sus reflejos y que ahora vivían vidas aparentemente normales, sin que nadie supiera la diferencia, Elena sintió algo. Una presencia, una sensación de ser observada. Y se dio cuenta de que Sara tenía un espejo en su apartamento, después de todo. Uno solo, pequeño, escondido, detrás de un marco giratorio con una fotografía al frente. Y ese espejo estaba ligeramente inclinado, apuntando hacia donde Elena estaba sentada. Y en el reflejo, Elena se vio a sí misma. Pero no era ella, era su reflejo, sentado en exactamente la misma posición, pero con una expresión diferente, con los ojos ligeramente más abiertos, con una sonrisa apenas perceptible, y estaba observando no a Sara, a Elena, como si estuviera evaluando, como si estuviera decidiendo cuándo hacer el movimiento final, cuándo completar el intercambio, cuándo empujar a Elena completamente hacia el otro lado y tomar su lugar de forma permanente. Y Elena entendió en ese momento que Sara no la había invitado a su apartamento para ayudarla. Sara la había invitado para documentar, para tomar fotografías, para registrar otro caso, otro ejemplo, otra mujer a punto de ser reemplazada por su reflejo. Y cuando Elena miró a Sara, realmente la miró por primera vez, vio que sus ojos estaban completamente vacíos. No de emoción, sino de reflejo. Los ojos son las ventanas del alma, dicen, pero también son superficies reflectantes. Y los ojos de Sara no reflejaban nada, eran agujeros negros, eran vacío, eran prueba de que Sara no había escapado del intercambio. Sara había completado el intercambio. Sara era el reflejo. La Sara original estaba atrapada en algún espejo, en algún lugar, mirando impotente, mientras su reflejo vivía su vida documentando a otras víctimas. Y ese espejo escondido detrás del marco. Personajes principales: Elena Torres, psicóloga de 31 años, que descubre que su reflejo desaparece gradualmente de todos los espejos. Vive sola, en un antiguo edificio del centro, meticulosa, racional, hasta que la realidad deja de tener sentido. Sara Villalobos, vecina del piso superior, fotógrafa de 27 años, la única persona que tiene evidencia visual de lo que le está pasando a Elena en sus fotografías, revelan una verdad
aterradora. La reflexión, la versión de Elena, que existe solo en los espejos y que está tomando decisiones propias, separándose progresivamente hasta desaparecer por completo. Ese espejo que ahora mostraba el reflejo consciente de Elena en era el espejo donde la Sara original estaba atrapada, gritando silenciosamente, intentando advertir pero sin voz, sin forma de comunicarse, excepto a través de miradas desesperadas, que solo otras víctimas podían entender cuando ya era demasiado tarde. Elena se levantó del sofá, retrocedió hacia la puerta. El flash iluminó brevemente el apartamento sombrío, y en ese destello, Elena vio algo en todas las otras fotografías pegadas en las paredes. Vio reflejos tan pequeños, apenas visibles, atrapados en las superficies brillantes, capturadas en cada imagen. Cientos de personas atrapadas, cientos de originales, mirando desde ventanas y charcos y pantallas, mientras sus reflejos vivían libre. Y supo que ese era su futuro, si no hacía algo drástico. Si no encontraba al Dr. Miranda y exigía la verdad completa, si no destruía ese espejo de marco dorado en su apartamento antes de que su reflejo terminara de cruzar. Y corrió, salió del apartamento 5C, bajó las escaleras sin mirar las paredes, sin verificar ninguna superficie reflectante, porque cada vez que miraba, le daba más poder a ese otro yo, más presencia, a más realidad. Y necesitaba romper ese ciclo. Necesitaba dejar de mirar, necesitaba aprender a existir sin validación visual constante, aunque eso significara vivir en incertidumbre perpetua sobre su propia existencia. Pero cuando llegó a su apartamento y abrió la puerta, cuando vio que las sábanas que había usado para cubrir los